Los creyentes en el Señor Jesucristo pasamos en este mundo por muchas tribulaciones. Pablo dijo en Hechos 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero no hay que confundir las tribulaciones por las cuales pasamos los creyentes en este mundo con la tribulación que ha de venir después que la iglesia sea arrebatada. Los creyentes en Cristo, la iglesia de Dios, no va a pasar por esa tribulación, y hay varios versículos que nos ayudan a entender eso. Primero que todo, tenemos que entender la diferencia entre Israel y la iglesia, que es una fuente de muchísima confusión doctrinal hoy en día. Vamos a ver que la tribulación es un periodo de tiempo que está relacionado de manera muy especial con la nación de Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. Si ustedes leen todo el capítulo y leen el libro de Jeremías y otro libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que hablan sobre ese periodo, van a ver que muy específicamente Dios está hablando acerca de angustia para Jacob, es decir, para la nación de Israel. Pero además, también hay otro pasaje de las Escrituras muy importante para entender algo de este tema, y está en el libro de Daniel, capítulo 9 al final, algo llamado la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 comienza diciendo así: 70 semanas están determinadas, escuchen esto muy bien, sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel, y dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, cualquiera que sea la interpretación que se le dé a la profecía de las 70 semanas, no cabe ninguna duda que el Espíritu Santo está diciendo que tiene que ver con el pueblo de Israel y tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Seguimos leyendo, dice en el versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, eso tiene que ver con el final de la cautividad, cuando los judíos fueron permitidos volver a Jerusalén para reedificar la ciudad. Pero dice, desde que sale la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, el Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, y otra vez detalles que no podemos explicar acá completamente, pero proféticamente cada semana se refiere a un periodo de tiempo de 7 años. Quiere decir, cuando se está hablando de 69 semanas, se están hablando de 69 periodos de 7 años cada uno. Cuando dice después el versículo 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, al Señor Jesucristo, y dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esa es una referencia al pueblo de Roma. Dice, el príncipe que ha de venir es el anticristo, pero fíjense que no dice que el príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad de Jerusalén, es decir, el pueblo romano, los gentiles, atacando y destruyendo la ciudad de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, cuando el general Tito, que después llegó a ser emperador, destruyó la ciudad de Jerusalén. Entonces dice, vendrá ese pueblo, lo destruirá, y el príncipe que ha de venir, que todavía no estaba en ese momento cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, dice acá el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador. Otra referencia acá hacia el anticristo. Entonces, fíjense, está hablando de 69 semanas que van a terminar con la muerte del Mesías príncipe, y después dice que va a ser destruida la ciudad de Jerusalén. Y dice que después vendrá el desolador, que se va a hacer un pacto con la nación de Israel, etc. Y aquí vemos entonces con toda claridad que no se menciona nada de la iglesia. Se está hablando de Israel, se está hablando de Jerusalén, se habla del santuario. Todo es eminentemente judío. Y así podemos ver que aquella destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70, pero todavía ese desolador no ha llegado
para establecer un pacto. Eso no ha ocurrido todavía y por lo tanto podemos decir que cuando terminó la semana 69, con la muerte del Mesías príncipe y posteriormente cuando se destruye la ciudad de Jerusalén, ha habido una pausa hasta que se cumpla la última semana, la semana 70, los últimos 7 años de la profecía de las 70 semanas, que son precisamente lo que se identifica en el libro de Apocalipsis como la tribulación, un periodo de tiempo de 7 años. Por lo tanto, noten muy bien, Jeremías lo llama el tiempo de angustia para Jacob. Daniel, en su profecía de las 70 semanas, habla sobre tu pueblo y habla sobre tu santa ciudad. Y dice que entonces el pueblo vendrá, destruirá Jerusalén y después se hará un pacto y a la mitad de la semana aquel pacto entonces será violado y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En segundo lugar, hay algo que detiene la manifestación de la tribulación y del anticristo en este mundo. Vimos que de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel, ha habido una pausa desde que terminó la semana 69 hasta que se cumpla la semana 70. ¿Qué es lo que detiene la manifestación de la tribulación en pleno? Y por supuesto, acompañada con la presencia del anticristo. Bueno, vamos a ver allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice en el versículo 6, está hablando acerca de una persona que identifica anteriormente como el hombre de pecado, aquel inicuo, el hijo de perdición. En el versículo 3, dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es bien importante la forma como habla aquí la palabra de Dios. Dice, hay algo que detiene la manifestación de ese hombre de pecado, de aquel hombre hijo de perdición que es el anticristo. Y por supuesto, junto con él, la tribulación. ¿Qué es lo que detiene? Siguen leyendo. Dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente otra vez lo detiene hasta que él, lo que lo detiene, sea quitado de en medio. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero no ha sido plenamente manifestado en la persona del anticristo y en el periodo de la tribulación. En el misterio de la iniquidad vemos el pecado, vemos muchos anticristos, como dijo también el Señor, cualquiera que niega que Jesucristo vino en carne es un anticristo. Versículo 8 dice, y entonces, cuando lo que lo detiene sea quitado, entonces, dice el versículo 8, se manifestará aquel inicuo. Y dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren bien esto. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, hay gente que niega que Cristo vino en carne, gente que está en contra de Cristo, anticristos. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es el que lo detiene? El Espíritu Santo morando dentro de los creyentes, dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo oró diciendo que al Padre para que enviara su Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y mientras los creyentes en Cristo, que somos templo del Espíritu Santo, la iglesia morando en la tierra se encuentra acá, detiene la manifestación plena del anticristo y de la tribulación. Pero cuando se ha quitado, cuando los creyentes en Cristo seamos removidos de este mundo y entonces el mundo quede totalmente a la merced del misterio de la iniquidad, entonces Él será revelado. Pero al final, cuando venga el resplandor de su gloria, cuando el Señor venga a la tierra, entonces aquel inicuo será destruido. Pero en tercer lugar, hay varios versículos que nos hablan con toda claridad de que el Señor nos preserva de ese periodo de la tribulación. Vamos a ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, hablando los creyentes en Tesalónica, Pablo dice, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este versículo es clave para entender este tema. Está diciendo que los creyentes en Cristo debemos esperar de los cielos a su Hijo. Nosotros esperamos a Cristo, no al anticristo. ¿Por qué? Porque aquí dice, Él resucitó de los muertos y ascendió al cielo físicamente. Y dice, Él nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera?
La ira venidera se refiere a ese periodo de la tribulación. Pero hay otro versículo también, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 9, dice también así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra referencia a la ira, dice, no nos ha puesto Dios para ira. El Señor Jesucristo en su venida nos libra de la ira venidera. ¡Qué bueno! La ira de Dios se derramó de una forma muy especial sobre nuestros pecados cargados en el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Él llevó nuestros pecados allí en la cruz, como dice Isaías capítulo 53, y la ira de Dios se manifestó en contra de nuestros pecados. Y dice la Biblia, no escatimó a su propio Hijo. El Señor Jesucristo recibió el castigo que el pecado merece y por lo tanto Él nos libra de la ira venidera, porque el sacrificio de Cristo es completo y suficiente, y el creyente en Cristo no tiene que pasar por ningún otro juicio, porque ya ha sido totalmente rescatado y salvado de la ira de Dios al confiar en Jesucristo como su Salvador personal. Pero hay otro versículo también sobre ese mismo tema en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 3, el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Esa es una referencia al período de la tribulación. Si usted lee el libro de Apocalipsis con cuidado, se va a dar cuenta que en esos capítulos 2 y 3 se está hablando de las iglesias. Capítulo 4 y 5 es una escena celestial. Juan es llevado al cielo y ahí él está viendo el trono, ve al Cordero, los 24 ancianos. Del capítulo 6 en adelante, la vista se vuelve otra vez hacia la tierra y empieza el derramamiento de los juicios de Dios. La iglesia no se nombra, no se vuelve a nombrar en el resto del libro de Apocalipsis hasta el final del libro, en la conclusión, cuando dice la iglesia, ven, Señor Jesús. Entonces, eso nos lleva al último punto, al cuarto punto, la inminencia del retorno de Cristo como se presenta en la palabra de Dios. Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Leamos en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 13. Está hablando acerca de la gracia de Dios, en el versículo 11, y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de dos cosas. Está diciendo la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada del creyente? ¿Pasar por la tribulación? No, nuestra esperanza bienaventurada es que el Señor Jesucristo venga para llevarnos para estar con Él. Ese es nuestro anhelo. Y dice, y la manifestación gloriosa. Vemos que son dos eventos que se presentan aquí de forma separada. Y la manifestación gloriosa, cuando el Señor Jesucristo regresa en su gloria a la tierra físicamente. Cuando el Señor viene en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16 en adelante, cuando el Señor viene allí en las nubes, llama a la iglesia para estar con Él. Pero luego, después que pase la tribulación, el Señor Jesucristo se manifiesta gloriosamente al mundo. Y eso entonces es lo que nosotros también estamos aguardando. La esperanza bienaventurada de la iglesia, estar con Cristo, que el Señor venga por nosotros. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es cuando Él viene a la tierra entonces a reinar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice que nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo para que venga de los cielos. Dice, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Estamos esperándolo. Puede venir en cualquier momento. No sabemos cuándo y por eso estamos diciendo que es inminente. La segunda parte del versículo ya habíamos hecho referencia en cuanto a que nos libra de la ira venidera. Pero la primera parte del versículo entonces nos muestra la inminencia, esperar de los cielos a su Hijo. No esperamos al anticristo, no esperamos la tribulación, esperamos al Señor Jesucristo. Pero finalmente el libro de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, el cierre de la revelación de Dios a los hombres, tiene algunas referencias bien interesantes a este respecto. Es la conclusión del libro. Cuando uno lee un libro, uno quiere llegar al final para ver cómo termina la historia. Pues bueno, Apocalipsis 22 nos dice,
ese final. Y habla allí 3 veces el Señor Jesucristo diciendo que Él viene pronto. Dice en el versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Luego en el versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y al final del versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el versículo dice, amén, sí, ven Señor Jesús. El versículo 17 dice estas palabras, y el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, que detienen a que el anticristo y la tribulación se manifieste, dice el Espíritu y la esposa, dicen, ven, ven. Y decimos nosotros también, amén, sí, ven Señor Jesús. Como dije al principio, los cristianos pasamos por tribulaciones, pasamos por persecución, pasamos por pruebas, pero no por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque es el tiempo de angustia para Jacob, la nación de Israel. Porque la profecía de las 70 semanas son relacionadas con Israel y con Jerusalén, y muy claramente hablan que hay una última semana que no se ha cumplido todavía. Y también porque le dice la palabra que Él nos libra de la ira venidera, porque hay algo que lo detiene, y eso que lo detiene es el Espíritu Santo morando en los creyentes, en la iglesia, que cuando seamos removidos, allí se va a manifestar el hombre de pecado, como vimos allí en 1 Tesalonicenses 2. Y por último, la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Vimos varios pasajes que dicen que nosotros esperamos al Señor Jesucristo, y hay otros más. Y sobre todo, la prueba conclusiva del capítulo 22, el cierre del libro, es un mensaje de esperanza para toda la iglesia. Vengo en breve, vengo pronto, que nuestro espíritu pueda decir también junto con el Espíritu y la esposa, amén, sí, ven Señor Jesús.